especialmente mío. Yo soy abogado de profesión. Me he especializado justamente en materias como ciencias políticas. Estoy haciendo actualmente mi tesis doctoral en la materia, además de comercio internacional, seguridad internacional y comercio exterior. Pero obviamente esta parte es una de las más bonitas, las más importantes, las más neurálgicas en el área en común que tiene el derecho y las ciencias políticas. Entonces, es un campo donde me siento bastante cómodo porque es un tema bastante lindo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comprimir un montón de teoría, un montón de historia, un montón de aspectos que son inherentes al Estado y y uno de sus elementos clave, como es el gobierno, por supuesto. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, este es nuestro pequeño menú del día. Primero vamos a ver los objetivos de la materia, es decir, cuál es ese horizonte que queremos alcanzar entre hoy y mañana. Luego vamos a ver la metodología de evaluación, es decir, cuáles van a ser esos ítems que se les va a asignar nota, cómo está distribuida esta nota, cosa de que todos puedan alcanzar un 100 sobre 100 de la mejor forma posible, esperemos todos. Tres, y entramos de lleno a pequeño apartado de historia, porque sí, claro, si queremos resumir siglos y siglos de historia sobre el Estado y el gobierno, nos pasaríamos semanas. Pero en este caso tenemos un buen comprimido que nos dice los aspectos más importantes y neurálgicos. Y finalmente entramos ya a las teorías sobre las formas de Estado y de gobierno y el caso de Bolivia. Es decir, con todo esto vamos a adquirir una serie de elementos, una serie de herramientas que posteriormente vamos a aplicarlas para poder conformar una especie de lupa y ver el caso de Bolivia, ¿no? A lo largo de la clase de hoy y de mañana vamos a ir caracterizando cómo es el Estado boliviano y cómo es esa forma de gobierno que adopta para su administración, hasta que ya tengamos una noción bastante clara. El objetivo general es analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos del Estado y sus formas, el Estado unitario, federal y la confederación, para entrar al área gris que representa un Estado autonómico. Como bien saben, el Estado boliviano ha ido a través de una especie de evolución en su forma de administración. Primeramente bastante centralizada, bastante concentrada en La Paz, en pocos municipios y en las ex prefecturas, ha experimentado este proceso de descentralización, de creación de municipios, cosa de que el poder pueda repartirse y exista una participación de todos nosotros en la vida pública de nuestro Estado, hasta la realidad actual, que es un Estado autonómico, es decir, es un Estado unitario, pero que se acerca a un Estado federal. Entonces es esa área gris que está entre ambos. Asimismo, otro objetivo es analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos del gobierno y sus formas, la tipología clásica y las formas modernas de gobierno. Es decir, si nos ponemos a pensar en este momento, los gobiernos en el mundo están atravesando una especie de encrucijada, una especie de pulseta de entre las democracias de Occidente versus las autocracias de Oriente, sobre todo a la cabeza de Rusia y China, donde existe esta gran pugna sobre qué modelo es más próspero, es más efectivo y que eventualmente podría disiparse a todo el mundo. Y finalmente, aplicar estas categorías de análisis al caso concreto de Bolivia, porque por supuesto tenemos que saber y poder entender y poder explicar cómo es que Bolivia se caracteriza en la forma de Estado en que se constituye y el gobierno que adopta. Este es nuestro método de evaluación, como les adelantaba un poco. ¿Qué vamos a evaluar entonces? El tema de asistencia es importante. El llamado de lista que acaba de pasar es un elemento clave. Ya saben que es, digamos que la parte más sencilla y ya tienen una de estas cuatro llamados, o sea que es algo que espero no se descuide, ¿no? Estén atentos en la clase de hoy, en la clase de mañana, y sería muy fácil poder obtener 20 puntos y ya tendríamos un ítem check. El segundo tema es el foro de discusión. ¿Esto a qué se refiere? Que como
Es decir, tenemos 2 horas hoy, 2 horas mañana, las cuales son para abarcar tanto material, es un poco estrecho, es un poco apretado el tiempo. Entonces, lo que yo quiero a través del foro es leerlos, es decir, que exista esta capacidad de participación de ustedes en los temas que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, este foro es simplemente a través de la plataforma, no hay que esperar un mail o vía WhatsApp, ¿no? Directamente todo en la plataforma, es una pregunta de discusión y ustedes simplemente responder en consecuencia. Entonces, es una forma de dar ustedes a conocer su opinión sobre el tema de teoría del Estado. Tres, la análisis de casos. De nuevo, con estas limitaciones que tenemos de tiempo, no podemos ahondar o hilar fino en algunos aspectos que son importantes. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de un gobierno presidencialista, como el que adoptamos en Bolivia, adoptamos en la mayor parte de las Américas, es el caso común acá en nuestra región, pero ¿qué pasa cuando cruzas el Atlántico y llegas a Europa, donde más bien vemos un sistema parlamentarista en su mayoría, ¿no? Donde existe una presencia más del parlamento, uno va a elegir a las urnas quién es el miembro de su parlamento, de su asamblea, de su congreso, de su Reichstag, como se llama en cada país, y de ahí emergerá el ejecutivo a la cabeza de un primer ministro. Entonces, existen esos detalles que son importantes y estos casos son videitos que lo que van a hacer es explicarnos estos temas y a continuación aparecen preguntas, cosa de que ustedes puedan verlo una vez, dos veces, tomar apuntes y de ahí responder las preguntas que les van a aparecer en los casos, todo a través de la plataforma. Y finalmente, la prueba objetiva, que son 40 puntos. Esta prueba es un examen virtual a través de la plataforma, son 10 preguntas, hay que destinar unos 35 minutos y van a tener 2 intentos. Esas 10 preguntas son de opción múltiple o de falso verdadero. Entonces, la gran facilidad es que todos vamos a saber la nota, digamos, de forma inmediata una vez que concluyan esta prueba. O sea que esto es, mañana al terminar la clase voy a volver a esta diapositiva para volver a explicar algunos detalles sobre esto y para quienes que tal vez no están todavía conectados con nuestra clase. Y una pequeña regla, hacemos una pausa café de 5 minutos al medio de la clase, pequeñito descanso pedagógico para, qué sé yo, tomar café, agua, etcétera. Entonces, con ello dicho, esas son nuestras reglas de juego. Entramos de lleno a esta nuestra primera parte, que son teorías de Estado y sus formas. Entonces, adentrémonos todos juntos a lo que es el fascinante mundo del Estado y cómo es que ha evolucionado hasta su condición actual, en el caso no solamente de Bolivia, sino en el mundo, como el principal protagonista de todo lo que es el sistema internacional. Entonces, ahí pasamos a lo que les comentaba un breve repaso histórico. O sea, este repaso, ya saben, no va a transportarnos hacia millones de años atrás, pero sí vamos a, por así decirlo, picotear en algunos eventos que son hitos históricos importantes que han catapultado el Estado hacia ese sitial de honor que tiene hoy en día. Antes de ello, un elemento que hay que entender es un elemento más antropológico que otra cosa, es un elemento sociológico que nos explica mucho el comportamiento humano que tenemos en nuestras sociedades. Ustedes, como se imaginarán, el ser humano es una de las criaturas más vulnerables al momento de nacer y también crecer, ¿no es cierto? O sea, carecemos nosotros de cosas como, por ejemplo, garras o colmillos o un pelaje para que nos abrigue del frío. No tenemos instinto animal. Es decir, tenemos una serie de diferencias con los animales que les dan a ellos ciertas armas para poderse defender en entornos hostiles, para poder cazar, para poder sobrevivir a tiempos inclementes, etcétera. En cambio, nosotros no, pero tenemos la gran ventaja de tener un cerebro, por supuesto, la capacidad de ser racional. O sea que a través de ello, nosotros, como entendemos nuestras limitaciones en muchas cosas, nos tendemos a, ¿qué? A agregar, tendemos a sumar a otros grupos de personas para poder cumplir con nuestros objetivos. Entonces, por eso siempre estamos, digamos, apoyando a nuestro equipo de fútbol favorito o a la selección, o nos juntamos en un junte de amigos, o nos vamos al pasanaco, o hacemos un jueves de frater, etcétera. Entonces, siempre estamos aglutinándonos en diferentes grupos, comparsas, sociedades,
logias, etcétera. Y eso se debe a que es el carácter gregario. Es decir, el ser humano se asocia a otros seres humanos para satisfacer sus necesidades y defender sus intereses, ¿no? ¿Se dan cuenta? Siempre estamos apoyando, o sea, vamos como que en mariachi, ¿no? En comparsa para poder hacer una serie de cosas. Entonces, es parte de nuestro carácter inherente como seres humanos. Ese carácter gregario se ha manifestado a lo largo de los siglos a través de muchas de estas formas de agregación de las personas. Las agrupaciones humanas durante la prehistoria, claro que existían. El problema es que no tenemos, ustedes saben que la escritura es ese gran hito que diferencia y separa a la historia de la prehistoria. Entonces no tenemos mucha evidencia que podamos analizar de cómo era, cómo estaban conformados estos grupos humanos para poderlos analizar a cabalidad. Pero una vez ya adentrados al gran momento de la escritura, ahí sí. Entonces tenemos acá 3 ejemplos y esta evolución de siglos y siglos, pero resumida en 3 cuadrantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de las tribus, las hordas, la gens y los ailius, por poner un ejemplo más cercano a nosotros, tenemos esa agrupación, tenemos ese carácter gregario, ¿no? Y uno dirá, claro, pero esto eran agrupaciones muy antiguas, sí, pero finalmente el aporte que han hecho estas agrupaciones humanas a lo que fue después la nación y posteriormente al Estado han sido clave, han sido los cimientos sobre los cuales se han levantado. Y fíjense cómo tenemos todavía algunos atisbos de aportes culturales. Por ejemplo, cuando uno dice, vamos a cobrar los tributos o viene, o sea, aparece, se forma el derecho tributario. Entonces ya te das cuenta que es ese aporte que tú tienes que dar para que tu tribu sobreviva, ¿no? Y después la administración de esos recursos que tú has contribuido, la tribu distribuirá. Entonces también es una forma que nos viene de esta formación antigua de sociedad entre seres humanos, distribuir esos ingresos para el bien común. Bueno, luego, después de, digamos que la complejidad que vienen adquiriendo estos grupos humanos, surge la nación. Y la nación ya tiene unos lazos mucho más fuertes, ¿no? Acá, por ejemplo, teníamos lazos de religiosos, a creer en el mismo, en la misma deidad, creer en el sol, en los animales, en la luna, etcétera, o tener un ancestro común. Por eso también piensen que en el caso de los hispanohablantes, tenemos muchos patronímicos, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo, si el ancestro era Gonzalo, pues la familia, los que descienden de él, serán los González. Si tenemos ahí a un Rodrigo, entonces los descendientes de, ese gen serán Rodríguez, y así. Entonces, fíjense cómo ha prevalecido muchos de estos aportes. La nación ya teje unos lazos más profundos, ¿no? La nación ya tiene lazos de idioma, de gastronomía, de geografía, de mitología en común, de deidades a las cuales se admira y se venera. Entonces ya hay unos nexos mucho más fuertes que los amarran a al suelo sobre el que pisan. Y finalmente el gran salto es al Estado, cuando ya puedes consolidar a esa población sobre un territorio determinado y se ha constituido un gobierno, entonces estás hablando ya de un Estado, ¿no? Entonces el Estado surge, es decir, surge en la Edad Antigua, prospera en la Edad Moderna y se consolida en la Edad Moderna como el principal actor de toda esta novela, ¿no? Y por supuesto, esa forma de administrar el Estado se da a través del gobierno. Ahora, fíjense que un detalle importante que hay que reconocer, a muchos les causa fricción, a muchos les causa ese sentimiento de rechazo, pero la realidad es que en el mundo actual, en el planeta entero, vivimos en un mundo eurocentrista. ¿Por qué? Porque han sido estas formas de agrupación y de concepción del mundo que se han dado en Europa, que después se han propagado a todo el mundo, ¿no? Por las buenas o por las malas, eso es la verdad. A través del imperialismo, esa fase mayor del colonialismo que digamos que en el siglo XIX ya hasta Alemania se une, entonces ya era el colmo, ¿no? Pero fíjense que más o menos allá por el siglo XIV, siglo XIII, Europa estaba más o menos como ven en el mapa, o sea, tenías ahí un tazón de tallarines lleno de todo. Tienes ahí principados, tienes monarquías, tienes ducados, tienes condados, tienes la República de Novgorod acá, tienes el Gran Ducado de Moscovia acá, tienes el Sacro Imperio Romano Germánico al centro, o sea, tienes muchas cosas. O sea que coexistían, eran unidades políticas que tenían que coexistir. Pero ahí hay que pensar y concentrarnos aquí, en la península ibérica,
porque es donde Portugal y España son los que dan el ejemplo de que cómo fortalecerse como un estado, ya olvídate el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Aragón, no, piensa en el gran reino de España como un estado, eso es lo que va a pagar las facturas de esta aventura imperialista. Entonces, Portugal sí es un estado que se lanza a la conquista y empieza un proceso de colonización bastante acelerado, bastante fuerte. De hecho, encuentras parientes de, por así decirlo, de los de brasileros en África. Entonces, Portugal se lanza a esta conquista, se lanza a este proyecto colonizador, pero España es la que más ha descollado en aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con España? España, ustedes saben que surge de la alianza, el matrimonio entre Isabel la Católica de Castilla con Fernando de Aragón en Aragón, y que sellan esta alianza en torno al catolicismo como esa religión heredada de Roma y como un elemento de cohesión, ¿sí o no? O sea, era una especie de pegamento cultural que hacía que todos se centren y apoyen a esta causa religiosa. ¿Por qué? Porque era una especie de dominio espiritual que les dio primero a los romanos y después España se aprovecha de aquello, ¿no? Y lo llevan a sus colonias. Entonces, España, ¿qué hace? Expulsa a los moros de toda la península ibérica después de más de 700 años de ocupación. Se unifica el reino de Castilla, amplía su idioma oficial, que es el castellano, a todo el naciente reino de España y se convierte en el español, por supuesto. Y se lanzan a qué? A la conquista de las Américas. Entonces, es cuando empieza, digamos que la época de oro para España. Entonces, España se unifica, se consolida en un estado-nación, porque obviamente todos eran hablantes de lenguas romance, o sea, esas lenguas derivadas del latín. Existía estos lazos religiosos en torno al catolicismo que los unía y por supuesto esta causa común de rechazar a la invasión de los moros y al Islam y retomar sus valores clásicos y conectarse a Europa. Entonces, España da ese salto con catapulta y los otros países le siguen el ritmo. Francia, que había empezado su proceso de unificación hace muchos siglos, ¿no? Clodoveo inició la creación de un estado en el año 843, o sea, bastante atrás, pero se consolida una monarquía absoluta y se impone al francés como lengua oficial del reino, miren, recién en 1539. Entonces se dan cuenta que el idioma es un elemento clave, esencial, ineludible de cohesión en tu estado. Es decir, así si les habla el rey, el monarca, el príncipe, etcétera, le van a entender. Y si no entiendes, pues imagínense, es caótico. Entonces Francia le sigue el ejemplo, ¿no? Gran Bretaña, igual, o sea, un poquito más accidentada su historia por esas fricciones clásicas que ha tenido con Gales, que ha tenido con Irlanda y que ha tenido con Escocia, pero después de estos conflictos constantes, en 1453 se pone fin a la Guerra de los 100 años y en 1603 se incorpora a Escocia al norte, a Inglaterra, Gales e Irlanda. Entonces ahí ya podemos hablar de un Estado-nación, ¿no? Acuérdense, nación porque están vinculados con rasgos étnicos, lingüísticos, históricos, religiosos. Entonces sobre esa nación se erigía el Estado, ¿no? Ese saltito lo daban hacia arriba. Finalmente, Italia y Alemania no siguen el mismo paso, de hecho tienen que esperar bastantes años hasta que se consolide la situación de ser un solo Estado. Italia tiene que esperar hasta 1866 para unificarse, imagínense, y Alemania hasta 1871. Y ellos, o sea, era la gran pregunta, oye, somos una nación, o sea, tenemos el alemán como nuestra lengua oficial madre, o sea, con orgullo incluso porque era como que la antítesis del latín. Tienes a la gastronomía, tienes esa tolerancia al frío, tienes una tradición histórica que te viene desde la derrota del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo es que no nos podemos consolidar en un Estado-nación? ¿No? Italia Ya, era lo Necio, propio, que tiene que esperar hasta el año 64. ya, Y ahora, si pasamos a el siglo XVI, fíjense cómo se ordenan las cosas. Ya no teníamos esa mezcolanza, ese como que aftapi de países, de estados, de principados, de ducados, etcétera, sino ya tenemos estados-nación consolidados que llevan el ritmo y dan el ejemplo. Perdón. Y le dicen al mundo, y le dicen al mundo,
Señores, el papá Estado es la mejor, más efectiva y más evolucionada forma de agrupación humana que podemos adoptar. Entonces, digamos que se convierte en el chico de moda y se expande incluso hacia las colonias en las Américas, en el Asia y en el África. Ahora, si ustedes piensan en la división clásica de Europa, muchos pensarán una división entre Oriente y Occidente, ¿no? ¿Por qué? Por el muro de Berlín y el bloque soviético y el bloque pro Estados Unidos. Pero culturalmente hablando, la gran línea divisoria es más bien de norte a sur, ¿no? Donde tienes un sur eminentemente católico de lengua romance, llámese español, francés, italiano, rumano, etcétera, versus el norte que tenía más bien raíces germánicas y ahí es donde surge también el protestantismo, ¿no? Recordemos al señor Martín Lutero que expone y defiende sus tesis de protesta contra el catolicismo, contra una serie de dogmas y actividades que no le gustaban, por ejemplo, las indulgencias. O sea, ¿cómo es posible que si yo tengo un pecado grave, voy a el Vaticano, confieso mi pecado, me cobran una cuotita, pago la cuotita, rezo dos padres nuestros y listo, mi conciencia está completamente limpia. Entonces, no veía bien este y otros temas, cómo lucrar con la fe para obtener dinero, ¿no es cierto? Con estas indulgencias se financió la Basílica de San Pedro en el Vaticano, por ejemplo. Entonces, acá la línea gran, marca gran, es a la mitad del norte versus el sur. Entonces, este conflicto que es eminentemente religioso desemboca en la Guerra de los 30 años. La primera oveja descarriada, por así decirlo, para España era lo que hoy es el Reino de los Países Bajos, entonces la República de Holanda, que dijo, no, me desmarco, yo quiero tener mi propio futuro, pensar con cabeza propia y no quiero ser católico, ¿no? Yo adopto más bien las tesis de Lutero. Entonces da una conflagración que acapara toda Europa y desemboca en la llamada Paz de Westfalia, ¿no? Para ello tenemos este videito que nos va a explicar en pocos minutos de qué se trató esto y cuál es la implicancia para los estados-nación. Hablemos sobre el Tratado de Westfalia. Veamos los antecedentes. Se libró una guerra entre los años 1618 y 1648, en la cual intervinieron el Sacro Imperio Romano y las grandes potencias europeas. El principal origen de la guerra fue de carácter religioso, en el que se generó un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, liderada por Martín Lutero. El mayor detonante de la guerra fue el enfrentamiento por buscar una libertad religiosa. Después de dichos acontecimientos, se dio la Paz de Westfalia, la cual sucedió el 24 de octubre de 1648. Y fue el motivo por el cual finalizó la Guerra de 30 años en Alemania, Francia, Holanda y España. La Paz de Westfalia creó el primer sistema internacional, que abogó por la transformación de la política, lo que de paso acababa con las guerras de religión que hubieron desde la Reforma Luterana a inicios del siglo XVI. Y edificaba el primer paso hacia la destrucción de la sociedad corporativa. El Tratado de Westfalia tuvo una gran importancia para la historia del mundo. Primero, porque marcó el nacimiento del Estado-nación. Segundo, dio paso a un nuevo orden territorial con fronteras mejor determinadas. Tercero, se instauró el Congreso Diplomático Moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en el concepto de soberanía nacional. Cuarto, se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados. Y quinto, la Santa Sede dejó de tener peso en las decisiones y negociaciones de los estados. Y con esto finalizamos los que fueron los eventos más relevantes sobre el Tratado de Westfalia. Entonces, para nuestro interés, el Papa Estado se convierte en el galán turco de esta telenovela, por así decirlo. Ya dejaba atrás y demostraba a todos los estados y las otras unidades políticas que el Estado era como que el chico de moda. La paz de Westfalia culminó en estos dos acuerdos de paz.
O sea que si analizamos algunas de estas disposiciones y las comparamos a hoy, 2024, fíjense que hay mucho del espíritu westfaliano todavía en nuestro orden mundial como lo conocemos. ¿Qué nos dice? Estos dos acuerdos pusieron fin a esta guerra y que tenía los principales hitos. Uno, el respeto a los límites políticos internos basados en la soberanía nacional. Es decir, si yo, Francia, me quiero organizar al interior en regiones y dentro de esas regiones en departamentos como lo es hoy, pues es mi problema y yo lo hago y lo decido. ¿Por qué? Porque estoy protegido por mi soberanía. Si tú quieres ser condados, tú quieres ser ducados, quieres ser estados, pues dale, es tu vida, ¿no? Pero antes, piense, había una injerencia directa. Es decir, si tú estabas casado, si tu hermana, por ejemplo, tu hija estaba casada con el rey de otro país, entonces tenías esa capacidad de interferir en las decisiones, ¿no? Entonces acá es, no, señor, esta administración interna política me corresponde a mí y a nadie más que a mí. Dos, la libertad religiosa. Gran logró gran, ahí está ese declive relativo que empieza para la Iglesia Católica, para España y la Santa Sede. Se da un reconocimiento general de la soberanía exclusiva de cada parte sobre sus tierras, su pueblo y agentes en el exterior y responsabilidad por los actos de guerra. Entonces, la soberanía se convierte en una especie de santo grial que era intocable, ¿no? O sea, ni me hables de pensar en entrarte a mi territorio o sugerirme qué hacer, nada. La soberanía es como que ese escudo mágico que aleja a cualquier otro foráneo de mis decisiones. Y por ende, la no injerencia en asuntos internos de los estados. Eso también está en la Carta de Naciones Unidas y hoy, por ejemplo, está muy de moda con la defensa que está haciendo el señor Nicolás Maduro en Venezuela, como que actividades como los 7 diplomáticos o 7 embajadas de países latinoamericanos que han sido expulsados, dijeron, no, son actividades injerencistas, opinar sobre las elecciones que ha pasado en mi país, ni se diga lo que está diciendo la OEA, o ahora incluso la red social X, ¿no? Lo que era Twitter. Entonces, esto más o menos se ha mantenido inmaculado desde el año 1648. Ahora, ¿cuál es ese gran logro, no? ¿Qué es lo que nos aporta el día de hoy? El Estado-Nación, que sustituye a otras instituciones internacionales o transnacionales como la máxima autoridad y se convirtió en el principal actor del sistema internacional. Se crearon los principios fundamentales que rigen al día de hoy las relaciones entre estados. Entonces, si escuchan en las noticias o alguien lo dice en algún análisis que vivimos todavía bajo un sistema westfaliano, fíjense que no está tan loco para decir algo así. Inflado Entonces, has ido. entramos de lleno a saber qué es el Estado, ¿no? ¿Cómo lo Deja podemos nomás definir y estos dos. caracterizar? El Estado es el conjunto de personas que habitan permanentemente el mismo territorio, dirigido por un gobierno independiente y provisto de un poder llamado soberanía. Es el sujeto del derecho internacional por excelencia, y como les decía el galán de esta telenovela, es la única entidad con facultad para dirigir las relaciones diplomáticas y dirigir los asuntos internos ¿Sabes qué? concernientes a su población. No necesita. Obviamente, Guarda. no tiene ese monopolio, ha sido un poco perdido. ¿Por qué? Porque tienes Ay, una mierda. convivencia con otros actores, ¿no es cierto? Tienes a organismos internacionales, tienes a actores no estatales, tienes a las ONGs, en algunos casos tienes al individuo, al Juan Pérez de la calle, bajo ciertas circunstancias puede ser un actor. Y tienes a los chicos malos también, ¿no? Una organización terrorista, por ejemplo, es un actor no estatal y que tiene mucha influencia en la agenda internacional. Piensen en el Estado Islámico. Entonces, pese a ello, pese a esa coparticipación de otros actores, el Estado sigue siendo el papá Estado, ¿no? El gran actor de este sistema. Actualmente tenemos 193 estados en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Hay más estados que lastimosamente no gozan de un reconocimiento, por lo tanto no tienen un asiento en Naciones Unidas. Ahí está el caso de Palestina, digamos que es lo más cercano a nosotros, el caso de Palestina, en el cual ya no es nada nuevo, son muchos años donde se lo está proponiendo como el Estado de Palestina y que la teoría de los dos estados que existen, Israel y Palestina. Pero como se imaginará, eh, esta propuesta que pasó por el Consejo de Seguridad, Estados Unidos le dijo, señor, derecho a veto, y esa resolución no pasa a ninguna parte. Entonces,
Ahí está el caso de Palestina, está el caso de Lugansk y Donetsk, allá en la región del Donbass, en Ucrania, que ahora, bueno, Rusia se lo ha anexado con esta invasión que está llevando a cabo. Tienes el caso de Osetia del Sur, el caso de Abjasia en Georgia, que también ha sido dividida en el Cáucaso en el 2008 por una invasión rusa. Entonces son estados que son ahí cuasi estados en tanto y en cuanto los estados de Naciones Unidas no reconozcan a dichos estados. Entonces, no es tan fácil poder entrar a este selecto club de estados. ¿Cuáles son esos elementos? ¿No? Porque vamos a hacer mucho énfasis acá, obviamente, en el gobierno. Pero, por así decirlo, tiene cierta, un poquito más de facilidad pensar en los elementos que están aquí al norte de este cuadrante, o sea, población y territorio, porque son los elementos que le dan vida y dónde se desarrolla esa vida. Y lo opuesto es hacia abajo, es decir, el gobierno y la soberanía. Piense que el gobierno, por ejemplo, es un gran logro de esa búsqueda de una coexistencia pacífica entre los diferentes seres humanos que conviven en una región en particular. Entonces, el gobierno ha cobrado muchas formas, colores y distintas acepciones que al día de hoy, o sea, tenemos un gran paraguas de estas formas, ¿no? Podemos hablar de monarquías absolutas en Oriente Medio, caso de Arabia Saudita, caso de Qatar, podemos hablar de unas monarquías parlamentarias, caso de Gran Bretaña, por ejemplo, podemos hablar de estados que son presidencialistas y estados que son parlamentaristas, pero no son repúblicas como Canadá. O sea, aquí tenemos un gran ramillete de opciones. Y por supuesto, para atar, amarrar todos estos elementos a la soberanía como uno de sus hijos pródigos, o sea, esa capacidad de gobernarte sin ningún tipo de interferencia externa. Pero démosle un par de pinceladas específicas a estos elementos. Cuando hablamos de población, estamos hablando del grupo humano que ha nacido en un mismo territorio con características comunes. Sin embargo, puede estar constituido por diferentes nacionalidades. Gran diferencia, gran con lo que fue en la edad antigua y en la edad moderna, la conformación de los primeros estados-nación, porque tú ibas a ser un estado si antes eras una nación, o sea, si todos eran básicamente homogéneos, ¿no? Hablaban igual, pensaban igual, se persinaban igual, eran del mismo color. Entonces, todo eso decía, bueno, como somos una nación ya conformada, seamos un estado-nación. Pero ahora eso ya no, o sea, ya no es un requisito, más bien la mayoría de los estados ha dejado de ser estados-nación, ¿por qué? Por efecto de la globalización. Ahí tenemos ejemplos, no solamente aquí en América del Sur, el mismo Estados Unidos, ¿no? Que si bien nace con 13 colonias de inmigrantes británicos, eventualmente se expande, llega hasta el Pacífico, llega hasta Alaska, llega hasta a la frontera con México. Entonces, hoy por hoy, ese también es un estado plurinacional, ¿no? Prestándole esa terminología nuestra, pero ahora es difícil encontrar estados-nación como lo fue hace unos 200 años. El caso de China, el caso de Corea del Sur, ahí puedes encontrar todavía mucha homogeneidad. Si vas a Polonia, si vas a Serbia, también ves que todos son como igualitos, ¿no? Y también, paradójicamente, son los países más racistas del mundo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, sus ojos no están acostumbrados a ver otro tipo de persona, color de piel, color de cabello, etcétera. Entonces, reaccionan como con miedo y con rechazo. O sea que, digamos que haber homogeneizado, haber más bien hecho diferente las diferentes poblaciones que conforman los diferentes estados, entonces ha sido algo positivo, o sea, ha generado más capacidad de tolerancia. En el tipo de población radica la diferencia entre un estado-nación, donde es la población homogénea, y un estado diverso, donde la población es heterogénea, como es el caso de Bolivia. Ahora, el tema 2, territorio. Cuando uno piensa en este elemento, uno siempre piensa en el horizonte, o sea, hasta donde ven mis ojitos, allá donde se pierde el sol, ese es mi territorio, ¿no? Que sí está bien, pero hay que entender al territorio como más bien un conjunto en 3D, o sea, porque es lo que ves ahí en el suelo, lo que ves hacia arriba y lo que ves hacia abajo del suelo, ¿no?
Más allá, o sea, el espacio aéreo que tú tienes, sobre donde el cual vuelan y surcan los aviones, también es parte de tu soberanía. O sea, tiene que haber una autorización tuya o haber firmado un convenio de libre navegación y ahí pueden surcar tus cielos y bajo el suelo lo propio. O sea, ¿dónde están, por ejemplo, recursos como el litio, el oro, el wolfram, la plata, etcétera? En el subsuelo. Entonces, el subsuelo también es un elemento importante del territorio. Es el elemento distintivo de un estado que debe estar claramente delimitado: territorio, mar territorial, islas y zona económica exclusiva, lagos, ríos, el espacio aéreo, etcétera. Es la porción del globo terráqueo en el cual el estado ejerce su soberanía. Cuando hablamos de países ribereños, o sea, con costa, vemos que ahí hay una extensión de su soberanía, ¿no? O sea, el agua inmediata que están lavando sus costas es el mar territorial. Hay islas, hay la zona económica exclusiva, una franja donde existe también una posición privilegiada del Estado dueño del territorio. Entonces, tiene múltiples variables para poder comprender al territorio en su cabalidad. Y ahora si entramos al gobierno. Es la autoridad legalmente capacitada para dirigir los destinos de un país. Debe ser soberano e independiente con un fin político, económico, social, estable y capaz para cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales. No importa el régimen, debe mantener el orden interno y la representación en el exterior. Ahora acá, ¿qué es importante resaltar? En ese carácter gregario que hemos visto en un inicio, fíjense que no siempre ha habido gobierno, por supuesto. O sea, lo que llama Jean-Jacques Rousseau es que vivíamos en una especie de estado de naturaleza, como una especie de jungla de sálvese quien pueda. O sea, si tú tienes hambre y tu vecino ha cazado un jabalí, pues si lo matas, vas a comerte al jabalí y chao hambre, ¿no? Si tú estás pasando frío en las noches y ves que ahí tu vecino también se ha alojado en una cueva o ha construido una cabaña, pues sabes que si tú lo eliminas, pues te puedes quedar con su techo. Entonces, vivíamos en esa especie de jungla de sálvese quien pueda, pero ¿qué nos dice en la teoría de Rousseau? Que hemos llegado a ese contrato social, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, ok, yo renuncio a hacer justicia con mano propia, ya no te voy a matar, perseguir, cazar o desafiar por, por tu comida, por tu techo, por tu abrigo, sino vamos a todos darle esta potestad a el papá gobierno para que él decida esto, o sea, ponga las reglas y si alguien las quebranta, pues sancionará por romper esas reglas. Entonces, es una evolución que también ha costado mucho tiempo poder reconocer a un ente abstracto como es el gobierno y que dirige a los destinos del Estado. Y finalmente, la soberanía, que es la facultad de poderse gobernar sin subordinación alguna ni injerencia externa. La soberanía absoluta hoy en día no es aplicable, ¿no? Porque piense que en aquel tiempo la soberanía era, como les dije, era inmaculada, ¿no? Era ese santo grial que ni me hables de soberanía, ¿no? Ni guay que cruces mi frontera, ¿no? No me toques nada y no me quieras decir lo que yo tengo que hacer. Pero hoy esto se ha disuelto un poco en agua, ¿no? Por efecto de dos cosas. Una de ellas, los procesos de integración. Cuando uno se une a la Unión Europea, se adhiere al Mercosur, se adhiere a la Comunidad Andina, tienes que tener en mente de que eh, para que esos bloques funcionen, cada Estado miembro, como una partecita, tiene que ceder pedazos de su soberanía. ¿Por qué? Porque si antes, por ejemplo, tú decidías que ibas a cobrarle aranceles, o sea, ese impuesto a la importación, a todos los vinos de Francia, ¿para qué? Para proteger tu industria nacional. Pues si el bloque te dice, no, hay que bajar los aranceles y olvídate de ser tan agresivo con la protección de los vinos, listo, amor del ser dedo y bajar el arancel y que, bueno, nos inunden de vino francés. Entonces, eso ya es una decisión que ya no la toma el Estado, sino la toma el bloque de integración. O sea que se dan cuenta que acá ya es una relativización de la soberanía, pero en pos de crear bloques y estas asociaciones más grandes. Ahora entremos a propósitos que persigue el Estado. ¿Cuáles serán esos fines? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es esa cacería que hace simplemente por el hecho de existir? Hay que pensar que en la Edad Antigua y la Edad Media,
La influencia de la iglesia era muy fuerte, ¿no? Era increíblemente, hasta a veces asfixiante, ¿no? Toda la Edad Media se ha caracterizado por crecer cero en materia intelectual, cultural. ¿Por qué? Porque se ha visto 1000 años opacada por, ¿qué es lo que nos dice la iglesia, la palabra? ¿No? Entonces, todo lo que estés haciendo puede ser usado en tu contra como una especie de herejía. Así que el Estado no escapó a interpretaciones que eran así tan religiosas. Esa misión divina del Estado, por ejemplo, nos dice que la finalidad del Estado es realizar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces ya de plano es, usted, Estado, existe para poder hacer o ejecutar las disposiciones que nos da la palabra. Esto ha sido propuesto por San Agustín en su libro La ciudad de Dios, cosa de que se puede interpretar y que se pueda ver a futuro de que cada estado que emerge en el sistema, pues tenga que tener en mente que esta es su propósito y misión fundamental. El señor San Agustín también justificó a los estados monárquicos durante la Edad Moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos desaparecían, no había quien hable a nombre del Estado, hubiera habido mucha debilidad de estos estados, entonces era necesario mantenerlos y darles, revestirlos con esa facultad de concebirlos como divinos. Ahí hay una pequeña dicotomía entre qué es el bien común y qué es el bien público. Una de las teorías más antiguas que sostiene que el Estado tiene como finalidad específica la realización del bien común o el bien público de la sociedad. Pero hay que hilar un poco más fino. ¿A qué se refiere en ambos casos? Cuando hablamos del bien común, es una agrupación cualquiera que se propone obtener, así es decir, que el que persiguen todos los miembros de la agrupación y con los mismos medios. O sea que es como moverte en una juntucha, ¿no? Moverte en una especie de carrera de postas, donde todos van al mismo lugar y con las mismas armas. Y el bien público, ya que es muy probable que contrasten los intereses de una sociedad mercantil con aquellos intereses de un sindicato, o sea, una relación obrero-patronal, entonces es más apropiado decir el bien público, que es lo que persigue el Estado, porque ese es lo que busca en la generalidad que la compone. Entonces se dan cuenta que acá es, o sea, te desprendes de ese enfoque individualista y dices más bien, no, el espectro, el paraguas tiene que ser más grande y tiene que proteger a la generalidad de la población que compone a mi gobierno. Entonces ahí desembocamos en que San Agustín defendía que el fin fundamental del Estado tiene que ser el bien común. ¿En qué consiste? Es la búsqueda de la satisfacción de una mayoría, tratando de hacerlo a través del derecho, mismo que debe ser legítimo, es decir, aceptado por los gobernados y que busque el ideal de justicia. Cuando se rompe esta legitimidad, se generan estados ilegítimos donde las fricciones internas, los autoritarismos y el quiebre institucional es lo que está a la orden del día. O sea que se dan cuenta que acá es, no a todos se puede satisfacer, no a todos van a estar contentos con las decisiones que tomes, pero hay que pensar siempre en qué es lo que dice o necesita una mayoría. Ahora, en contraste, ¿qué nos dirá nuestra Constitución? Adelantándonos un poquito al análisis que le vamos a hacer sobre los fines del Estado. ¿Qué nos dice la Constitución política respecto a principios, valores y fines y funciones del Estado? En el artículo 9 define y dice que estos fines se adecúan a constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social y para consolidar las identidades plurinacionales. Dos, busca garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas. Cuatro, garantiza el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales. Cinco, garantizar el acceso a la educación, a la salud y al trabajo, importante. Y promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, así como impulsar su industrialización, así como la conservación del medio ambiente. Hoy por hoy, para el tema del litio, esto es lo que está generando bastantes titulares. ¿Por qué? Porque por supuesto acá, si tú quieres extraer litio y no quieres que haya, por ejemplo, una reinyección de agua a la salmuera, que esté contaminada con un montón de sales y reactivos ácidos, entonces acá hay que considerar otras tecnologías que permitan esto, pero no pongan en daño esto, es decir, el medio ambiente.
el artículo 10. Y fíjense que acá hay también una pequeña inconsistencia, ¿no? Porque digamos que obedeciendo a stricto sensu esta disposición, entonces hace mucho hubiéramos condenado el acto de agresión de Rusia sobre Ucrania. No ha pasado. ¿Qué nos dice el artículo 10? Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y el mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo y la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Entonces, acá hay, sí o no, o sea, se aleja un poco de lo que está pronunciándose y lo que está pasando no solo en el vecindario, sino en el mundo. Dos, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Ok, entonces si tú rechazas, tus comunicados también tienen que ser de condena de este tipo de actos, ¿no? Porque por el caso de Israel, por ejemplo, otra vez hemos roto relaciones diplomáticas, pero por el caso de Rusia, ahí está, o sea, no hay ningún tipo de censura o condena que haya manifestado el Estado. Entonces, es bueno saber que lo que nos dice la Constitución es la ley de leyes y que, bueno, o sea, si es tan difícil de cumplir estas disposiciones, pues hay que flexibilizarlas un poco, pero así como están, nos van a traer problemas. Entonces, así entramos a formas de Estado entre unitarios y compuestos. Hablamos de unitarios, obviamente, a una categoría a la que pertenecemos nosotros. Y cuando hablamos de estados compuestos, ya estamos hablando o tocando las puertas de una dimensión más allá. ¿Por qué? Porque son estados que tienen características de una federación, tiene características también de una confederación, tiene una diferencia sutil pero súper importante. Y finalmente, estados sui generis, ¿no? ¿Qué son esos Bien. estados? Son estados que tienen tantas complejidades internas o su historia ha sido tan accidentada que han tenido que ir, digamos que cediendo ciertas potestades, ciertas autonomías o han sido invadidos por otros estados para obligarlos a comportarse. Entonces, compuesto por eso es un grupo genérico y ahí están los federales, las confederaciones y obviamente los estados sui generis. Ahora, viendo en este grafiquito, como les decía, Bolivia nace y ha crecido todos estos años en esta esfera, como un estado unitario, ¿no? Como vamos a ver, o sea, es decir, es un núcleo de poder con una especie de fuerza centrífuga que lo que hace es disipar las diferentes atribuciones y responsabilidades que tiene la capital hacia diferentes unidades territoriales de gobierno, ¿no? Mientras que un estado federal, no señor, aquí no hay eso. Más bien aquí es una fuerza centrípeta que se gira alrededor del Estado y empieza a llevar esas cuotas de poder y esas atribuciones hacia la capital federal, porque por lo general son más débiles, ¿no? Acá es una capital que aglutina y que, digamos, si no convence, puede poner en riesgo la misma federación. Pero acá no ha habido un inversor extranjero. Acá, en esta parte, cuando hablamos de las confederaciones, fíjense que su constitución es diferente. Vamos a ver a continuación por qué. Por el hecho de que no hay digamos que no es un nacimiento de este Estado como si fuera una constitución, una declaración de independencia. No, más bien acá se constituyen por un tratado internacional, o sea, es como que más se acerca a una organización internacional que a un Estado. Y acá, al medio, en este espacito gris, ahí es donde está el Estado unitario con autonomías. O sea, Bolivia y España, es el gran ejemplo y mentor para el caso de Bolivia, está en este espacio donde tiene mucho de esto, pero tiene mucho también que lo acerca a este esquema. Tenemos entonces al caso nuestro, al caso de estados unitarios. ¿Qué es lo que pasa? Un estado unitario son estados con forma de gobierno donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende sus acciones a lo largo de todo el territorio del estado. Entonces, acuérdense lo que les digo, es decir, hay una fuerza que va desde el centro hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una capital fuerte, un centro de toma de decisiones muy fortalecido. Entonces,
empiezas a irradiar esas atribuciones para decir, oye, no puedo llevar la carga de todo el Estado yo en mis hombros, así que toma tu gobernación, toma tu municipio, toma tu cantón, etcétera, ¿no? Van distribuyendo. El ejercicio de poder se hace mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. O sea que aquí tienes un gobierno central, donde o sea, es la sede de este poder unitario, pero obviamente tienes otras unidades, llámese gobernaciones, llámese prefecturas, llámese gobiernos provinciales, llámese gobiernos cantonales y también municipios. Entonces acá hay estas dos enfoques, o sea, el poder central le ha delegado, es decir, yo te entrego a ti municipio, a ti gobernación, a ti lo que sea, ciertas facultades, o por último, pasamos a un esquema más democrático, ¿no? Son autoridades electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. Entonces, como vamos a ver también a continuación, vamos a ver cómo hemos migrado de este esquema del 1 a el esquema 2, ¿no? Y dos leyes que, si bien están abrogadas, pero fíjense que su importancia para nuestro estudio es súper grande. Em, Cuando hablamos de los estados unitarios, si se dan cuenta, si se ven, se fijan en este mapa, existe una especie de mayoría, sí, porque si cuentan en número, sí, la mayoría de los estados en el mundo son estados unitarios. Hay que pensar que también nos viene mucha influencia desde Francia. Francia, si nos remontamos allá por el siglo XIX, Napoleón Bonaparte casi conquista Europa, ¿no? Y ha tenido mucha influencia no solo en Europa, sino en el mundo, y que basados en la Revolución Francesa y todo lo que ha emergido de esa revolución, ha sido mirado con mucha admiración. Entonces, por eso también, como les decía, Francia está dividida en regiones y cada región en departamentos. Y por ello también Bolivia, el Perú, Colombia están divididas en departamentos, ¿no? En el caso de Argentina es al revés, está dividido en provincias y cada provincia está dividida en departamentos, ¿no? En el caso de Bolivia es al revés, pero es como que seguir el ejemplo al hermano mayor, ¿por qué? Porque ha sabido salir de ese desbarajuste total que ha sido la Revolución Francesa hasta armarse como un estado fuerte. Pero ahora vamos a ver también el caso de los estados federales. Si bien no tienen la ventaja en términos numéricos, pero van a fijarse que geográficamente yo diría que hay un empate técnico. Y ahora para esto es una clasificación más interna de hacia dónde apuntamos con el estado o sea, tengamos en nuestro radar a Bolivia, cómo es que ha hecho esta evolución. Hay estados unitarios de tipo centralizado, donde se promueve un sistema político donde el gobierno central reúne todos o a la mayor parte de los poderes y facultades para dirigir a la nación. Entonces, la capital o la principal ciudad es un monstruo, ¿no? Decide desde qué política exterior voy a aplicar hasta horarios del recojo de basura, hasta horarios de activar la iluminación urbana en las calles. Entonces, es un gobierno que lo hace prácticamente todo. Pero hay que pensar que también esto se da mucho en microestados. Si ustedes se ponen a pensar en Singapur, Singapur es un país altamente desarrollado. Para muchas personas es el estado más moderno y más globalizado del mundo, ¿no? Es un país increíblemente avanzado, pero todo Singapur entra en el salario de Uyuni. Entonces, o sea, es bastante pequeño, ¿no? O sea, el salario es gigante, pero para que sea todo un estado, entonces el estado ese es pequeñito. Entonces, ¿valdrá la pena crear o distribuir facultades entre más autoridades? No, ¿no es cierto? O sea, es como tener un alcalde y tus subalcaldes y listo. Ya puedes lograr una administración eficiente. Lo chistoso es que Bolivia nace en este esquema. Vamos a ver a continuación por qué, ¿no? Nace como un estado completamente centralizado, donde teníamos 11 municipios. O sea, se dan cuenta, un país tan grande, de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene 11 municipios, ¿no? Es que era hasta absurdo. ¿Cómo llegas tú como estado a atender las necesidades de las fronteras, sobre todo la parte más alejada respecto al corazón del país?
¿Cómo llegas a, qué sé yo, cuál es la relación fronteriza que tienes con Corumbá, Brasil, o que tienes con Toldos Blancos, o profesor Salvador Massa con la Argentina? ¿Qué pasa en Volpebra, al norte, ¿no? ¿Cuál es la relación de Guayaramerín con Guaxaramirim? Entonces, esa presencia era casi nula, así que nada, Bolivia ni nada de microestado, es un estado grande, pero pasó de esto a esto, ¿no? El año 94, como vamos a ver. En los estados desconcentrados se asume una técnica administrativa para el traspaso de una competencia a un órgano administrativo en otro órgano administrativo de la misma administración pública, pero es jerárquicamente dependiente. Vale decir, tienes el gobierno central y este te pasa una competencia administrativa hacia abajo. O sea, yo, capital, me quito esta atribución, toma municipio de tal lugar o toma tu gobernación de tal lugar. Entonces empiezo a disipar aquello, ¿no? Por eso es esa fuerza de adentro hacia afuera, donde empiezas a distribuir ese poder. Y finalmente, los estados descentralizados, donde el gobierno dispensa funciones, poderes, personas o cosas fuera de la autoridad central. La descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. Entonces, acá ya es una gradita más allá. ¿Por qué? Porque en este caso ya estás haciendo más chico a un gobierno central y estás haciendo más grandes y más fuertes a las otras autoridades locales. Entonces, ya hay una, digamos, suerte de achicamiento al centro, pero ensanchamiento en la periferia. Y esa es la fuerza centrífuga, ¿no? Y ahí también la realidad actual de Bolivia es que estamos no solamente aquí, ¿no? En una realidad de Estado unitario descentralizado, sino un poquito más acá, porque ya hemos dado ese gran paso hacia las autonomías regionales. Ok, entonces antes de pasar a el primero de los dos estados de estudio, que son los estados federales, les propongo hacer acá nuestra pausita café. Volvemos en unos minutos. Tengo 8:09, entonces más o menos 8:15 volvemos, ¿ok? Ok, doctor. Gracias. La primera subclasificación de los estados compuestos son los estados federales. Cuando hablamos de estados federales, si hablamos de su primero etimología, esta palabra federal viene del latín federis, que quiere decir alianza. Federación viene de federatio, que quiere decir unión. ¿Qué es entonces? Es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Son estados conformados por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Generalmente adoptan un sistema político republicano y ocasionalmente monárquico. O sea que acá hay que pensar que existían ya estas entidades territoriales con bastante grado de autonomía. Si nos ponemos a pensar en el caso de Estados Unidos, hay que pensar que eran 13 colonias británicas que finalmente encuentran la independencia y que cada uno de esos estados, es decir, Pensilvania, Nueva York, Virginia, ellos tenían ya el estatus de ser un estado, ser un país en sí mismo. O sea que lo que hacen es unirse a través de esta alianza, como es la federación, a través de una declaración de independencia y una constitución que los aglutine y conformar un solo estado que era federal, cosa de que cada uno de estos otros pequeños estados no pierdan esa capacidad de toma de decisiones, ¿no? Y después, o sea, eventualmente nace Washington, D.C., ¿no? La capital de Estados Unidos originalmente era Filadelfia, pero después, perdón, la capital de Estados Unidos se convierte en Washington, D.C., una ciudad planificada, ha sido encargada al artista L'Enfant, un francés, para que diseñe la nueva capital. Entonces, como cada uno de esos elementos de esos estados tenían esa relativa autonomía, entonces ahí la fuerza ya no es hacia afuera, ¿no? Con un estado unitario, también es una fuerza hacia adentro, cosa de que jale a los diferentes estados hacia adentro y el puntito del centro, que es la capital federal, crezca, ¿no? Y se haga más bien más fuerte en comparación a las otras unidades que lo conforman.
¿Se acuerdan que habíamos visto una foto de cómo son los estados unitarios y su presencia en el mundo? Entonces, en materia numérica, o sea, cantidad de estados unitarios, sí, hay una ventaja bastante grande, pero en materia de estados federales, ahí hay una especie de empate técnico, ¿no? Existe una presencia geográfica territorial bastante marcada. O sea, solo piensen que Rusia, Canadá y Estados Unidos, los tres países más grandes del mundo, ahí solamente falta China, Brasil, Australia, son estados continentales. O sea, que le dicen al mundo, señor, nosotros como federación tenemos una presencia importante. Y un estado que también es interesante analizar es Alemania. Alemania es un estado, como hemos visto en un principio, un estado relativamente joven. ¿Por qué? Porque incluso Bolivia tiene más años como estado que la Alemania como la conocemos hoy. Hacia el año 1871 se conforma como el segundo Reich alemán, como un solo imperio con capital Berlín. Pero antes de eso, incluso antes de Napoleón, era una confederación de varios pequeñitos estaditos alemanes, más o menos 300 y pico, o sea, es demasiado. Toda Alemania, como la conocemos hoy, entra en el departamento de Santa Cruz. Entonces se dan cuenta que era demasiada mezcolanza para un territorio que es bastante pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Viene Napoleón y dice, no se hagan la burla, pues. O sea, ustedes son tantas, o sea, una aldea básicamente es un estado alemán, no se hagan la burla. Así que los aglutina en una confederación de 38 más o menos estados germánicos. Y posteriormente, en la actualidad, en la República Federal de Alemania, como la conocemos hoy, es un estado federal que tiene 16 diferentes pequeños estados. Ellos le llaman Länder, o sea, cada land es un estado. Y cada uno de esos estados, fíjense aquí una diferencia interesante, cada estado tiene su constitución. El estado de Baden-Württemberg, por ejemplo, tiene una constitución que te dirá una serie de cosas, mientras que el estado de Baviera tiene otra constitución, ¿no? Mucho más, digamos, liberal, mucho más de avanzada, porque digamos que si ustedes manejan con cerveza en el vehículo o con aliento a cerveza, tomando cerveza, no es considerado un delito. ¿Por qué? Porque la cerveza es tan culturalmente adherido a la cultura alemana que es más o menos pan líquido, es decir, es un alimento más y no vas a ir a la cárcel, ¿no? O sea, les cuesta creer un poco, pero así son las concepciones que tienen ellos al interior. Entonces, cada estado, y ahora veamos un poco el esquema grande, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, con sus actuales 50 estados. Entonces, cada estado es una pequeña republiqueta en sí mismo que tiene la facultad de decidir si, por ejemplo, apostar, ir a los casinos es legal. Puede decidir si el aborto es legal o si está penado o está relativamente despenalizado. ¿Qué pasa con el tema de las drogas? Puedes autorizar algunas drogas de consumo para fines recreacionales como la marihuana o prohibirlas del todo o solamente autorizarla para fines medicinales, ¿no? Después la energía nuclear, algunos estados, por ejemplo, ya se han deshecho de su energía nuclear, no quieren saber nada, como California, mientras que para el estado de Georgia, por aquí, son orgullosos de tener energía nuclear, o sea, les da un estatus de un dominio y avance de la ciencia tan importante que o sea, dicen, no, es un estandarte de mi identidad como habitante de Georgia. Y después el tema de pena de muerte. No sé si han escuchado el caso de Jeffrey Dahmer, que está más o menos acá en Wisconsin, donde le dan 15 cadenas perpetua por los asesinatos en serie que comete. Y acá al lado, en el estado de Illinois, que es su estado vecino, el asesino John Wayne Gacy le dan la pena de muerte por inyección letal, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo cruzas una línea y listo, puedes morir o acá te dan 800 años de cárcel. Y más aún, si vas a Texas, en Texas decidirá, sí, te doy pena de muerte, pero en silla eléctrica. Listo, o sea, es como prácticamente salir de un país y ver otras realidades. Entonces, es un caso bastante emblemático. Y claro, si nosotros nos ponemos a pensar de migrar de un Estado unitario con autonomías a un Estado federal, hay que pensar en estos detalles, ¿no? ¿Qué hago con la apuesta? ¿Qué hago con las drogas? ¿Qué hago con el enfoque de aborto? Los fuegos artificiales, matrimonios entre personas del mismo sexo, cadena perpetua versus pena de muerte o 30 años. O sea, son preguntas que hay que hacerse
al momento de pensar en migrar a un esquema federal como el caso de estos países. El Estado federal, la federación, están compuestas por unidades políticas territoriales que se autogobiernan. Pueden ser estados, provincias, cantones, regiones, oblast y otras. El caso de Rusia es tan complejo, por eso es que es uno de los estados sui generis. Es tan compleja su organización, su distribución, que difícilmente puedes decirle, sí, es una federación, así se llama, su nombre oficial. Pero, ojo, tiene elementos que han reducido las facultades de sus diferentes regiones, repúblicas, oblast, krais, a el poder de decisión de Moscú. No piense que Vladimir Putin es un autócrata. Entonces es como que no, señores, acá no me vas a estar escogiendo a la oposición en ninguna de las regiones en Rusia, ni siquiera si estás en Vladivostok o en el Cáucaso. No, señor, no se me aleja. Entonces, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, que de completamente centralizado a desconcentrado a descentralizado, Rusia ha ido de un estado federal a concentrarse cada vez más en Moscú. Entonces, hay muchos elementos de análisis que dices, pucha, esto es federación, pero muchas cositas de unitario. Entonces, ¿sabes qué? Es una categoría en sí misma, un estado sui generis. Estos estados o provincias, como el caso de Argentina o de Canadá, cantones, como el caso de Suiza, regiones, como el caso de Rusia y Oblast también, gozan de un mayor o menor grado de autonomía, pero tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias, distintas de las correspondientes a la administración federal. O sea que si en un estado, por ejemplo, está prohibida el uso de drogas, absolutamente, prohibicionismo al máximo, no quiero saber ni oler de esto. Otros estados ya están pensando en que hay drogas sintéticas, ¿no? O sea, más allá de las clásicas marihuana, cocaína, heroína, etcétera, hay drogas sintéticas donde le están generando legislación propia del estado. ¿Por qué? Porque ya ha entrado y ya es legal para fines recreacionales, pero ojo, cuidado si crea una adicción que puede derivar en la muerte, entonces prohibida. O sea, hasta ese grado de descentralización se alcanza. Este autogobierno está establecido por su constitución y, de ordinario, no puede alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación. O sea que la federación puede legislar y decidir sobre las materias más macro, política de defensa, política exterior, política monetaria, cambiaria, pero no va a interferir en lo que te dice el Estado si quiere darle pena de muerte a alguien con silla eléctrica, algo que es hasta barbárico, pero si el Estado de Texas lo considera que es apropiado, pues ni modo, ¿no? La Constitución Federal se lo permite. Ahora veamos, acá hemos hecho algunas comparaciones con Estados Unidos, con Alemania, con Rusia, pero fíjense qué pasa, por ejemplo, algo más cercano a nosotros, con México. El caso de México, o sea, la mutación de su derecho administrativo ha variado tanto que se ha acercado mucho a Estados Unidos, o sea, a tal punto que el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es interesante. Y como obviamente saben que en la guerra contra Estados Unidos, este país ha perdido el 51% de su territorio, ¿no? O sea, es increíblemente fuerte, pero los ha encogido a estas circunstancias. Entonces, hay similitudes, pero hay que también identificar cuáles son las particularidades de el Estado mexicano y los diferentes estados que conforman a su federación y también cómo se diferencia el Distrito Federal. O sea, México, sabe ustedes que la Ciudad de México es una ciudad monstruosa de más de 20 millones de habitantes, entonces necesitas tu propio gobierno para administrar semejante ciudad, desde todo, desde tributos, el aseo urbano, las luces, luminarias públicas, el sistema judicial, o sea, cuántos circuitos va a tener. Entonces, acá nos explica un poco estos aspectos. Federal. Bueno, la República que hemos estado analizando y desglosando, ¿qué es una federación? Porque también nuestra forma de gobierno consiste en que somos una república federal. Bueno, la república también puede clasificarse en federal y central. Es federal cuando está integrada de entidades federativas, es decir, estados, que se unen entre sí para formar una nueva persona jurídica, la federación, el Estado Nacional.
El sistema federal mexicano habla de soberanía de estados, pero ya habíamos mencionado en otro video que los estados o entidades federativas realmente son autónomos y autárquicos y están subordinados a la Constitución Federal y al gobierno federal, a lo que a bien tenga dejarle como atribuciones, como competencia, la propia Constitución a los funcionarios estatales, porque lo que está mencionado en la Constitución Federal que esté reservado para los funcionarios federales, pues ahí no pueden intervenir. Y en su pantalla ven los mapas de México y de Estados Unidos, donde tenemos los orígenes del federalismo. Pero antes veremos que, como contraparte, una república central consiste en que cuando el poder se ejerce para todo el territorio por un solo gobierno y en las provincias o departamentos existen simples delegados que representan a la autoridad central, ambos sistemas, tanto la República Federal como la República Centralista, los hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Finalmente hay que mencionar en qué consiste la diferencia entre federación y confederación, porque cuando estaban haciendo los ensayos Estados Unidos para integrar el gobierno que los iba a regular a partir de su vida independiente, pues estaban ellos creando, elaborando lo que sería al finalizar un sistema de gobierno federal. Pero la diferencia entre federación y confederación es que la confederación es una reunión de estados, sí, pero conservando su soberanía e independencia, y no se origina por dicha reunión un nuevo estado superior, que es lo que caracteriza a la federación. Además, los estados están en libertad para desligarse según lo hayan convenido. Entonces tenemos pues República Federal, República Centralista y la diferencia entre federación y confederación. En la confederación se reúnen los estados, pero no se crea una nueva persona jurídica que será lo que caracterice al sistema federal. Y ahora con esa antesala, entonces pasamos a lo que es una confederación. Pero no olviden nunca el tema de las energías centrífugas y centrípetas en el funcionamiento de un estado. Bueno, cuando es unitario ya saben que es de dentro hacia afuera, que jala esas competencias, mientras que en la federación es de afuera hacia adentro, para fortalecer una capital, un centro de toma de decisiones a nivel federal. Ahora la confederación. Acá no tenemos muchos casos de estudio, ¿no? Tenemos actualmente la Confederación Helvética, o sea, Suiza, la Confederación de Estados de Micronesia, y eso sería todo, ¿no? Históricamente, claro, tenemos a la Confederación Perú-Boliviana como un gran antecedente aquí mismo, pero nuestro gran sujeto de análisis es Suiza, ¿no? La Confederación es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos. Es decir, se acercan, se alían, discuten y hacen cosas en común. ¿Por qué? Porque tienen ese interés que los une. Por ejemplo, la defensa, las relaciones internacionales, la cooperación económica, entre las más frecuentes. En el caso de Suiza, por ejemplo, ustedes saben que es un pequeño país que está ahí en los Alpes, en el corazón de Europa, es un país sin salida soberana al mar, pero que está bañado por varios ríos y es un país increíblemente rico. Ellos se unen porque, digamos que el imperio austriaco en aquel entonces sí tenía una presencia preponderante en Europa y dijo, no, no se hagan la burla, o sea, ustedes son una especie de juntucha entre alemanes, entre franceses, entre italianos y entre romanche, que ni siquiera tienen un país. Y, o sea, es un absurdo geográfico que existan, así que prepárense a ser conquistados. Y entonces se unen y dicen, no, no queremos ser parte de tu estado, así que lo siento, nos unimos y nace la Confederación Helvética. Así se llama oficialmente Suiza. Entonces, digamos que hoy Austria está muchísimo más disminuida, o sea, es un actor ahora tímido en el sistema internacional, pero
es desarrollado, o sea que la amenaza de esta posible anexión a Austria ha desaparecido ya hace muchos años. Entonces ya no hay ese motivo, pero si pensamos en el caso de Suiza, es un país que tiene una moneda muy, muy fuerte, el franco suizo, incluso es más fuerte que el dólar y el euro. Es un país muy próspero, la banca y las finanzas en Suiza se han hecho conocer en todo el planeta como de las mejores administradas. Entonces, básicamente, la riqueza y la prosperidad y a la cultura suiza que se ha forjado en tantos años ya los unen, ¿no? Entonces ya no hay la necesidad de desintegrarse. El fundamento jurídico de una confederación es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional. Acuérdense que hemos dicho en las repúblicas, en los estados unitarios y estados federados, los une una declaración de independencia, los une una constitución, los une, en el caso de Israel, por ejemplo, nace con una resolución de Naciones Unidas. Y, y ahí está, o sea, es una forma bien extraña de nacer a la vida del derecho internacional, pero acá es un tratado, o sea, así como nace, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas, con la Carta de Naciones Unidas, o la OEA, con la Carta de la OEA. El caso de una confederación nace igual con un tratado internacional. O sea, son países que son netamente independientes y que deciden unirse a través de un instrumento internacional. Por ello, su estructura se asemeja a una organización internacional intergubernamental. ¿Eso qué quiere decir? Son todas esas organizaciones que no son de integración, o sea, ahí está la OMC, está la Organización Mundial de Aduanas, está la OEA, está Naciones Unidas, o sea que se parece más a esta estructura que a la estructura de un Estado. Los Estados miembros retienen su soberanía, por lo que se reservan el derecho a la secesión. Este término es importante y eso, énfasis, no estamos hablando de la secesión, no estamos hablando de la sucesión, o sea, quién le sigue, sino secesión, que es un botón, lo digo figurativamente, ¿no? Pero es un botón donde apretas y listo, te separas. Dices, bueno, fue lindo mientras duró, pero sabemos que nos hemos aliado en torno a la defensa, a la cooperación económica, etcétera. Y ya terminó esa necesidad, así que invoco, digamos, el artículo 8 de nuestro tratado internacional que nos une como confederación, y que es el derecho a la secesión, así que me voy, me salgo y ya se acabó. ¿Se dan cuenta? Es una diferencia cualitativa bien grande entre confederación y las otras formas de Estado. Entonces, interesante, ¿no? En una federación no hay eso, ¿no? ¿Cómo es que se ha separado, por ejemplo, la República Checa de Eslovaquia? ¿Se acuerdan que antes era Eslovaquia? O sea, derrumbada la Unión Soviética, toda la cortina de hierro estaba atravesando un tiempo de tambaleo y finalmente se ponen de acuerdo y se separan, ¿no? También más recientemente, el 2006, se separa Serbia de Montenegro a través de un referéndum, donde se han preguntado a los dos países, ¿está de acuerdo? Sí, ¿está de acuerdo usted? También, entonces se han divorciado por las buenas. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Cataluña en el caso de España? Ustedes saben que Carles, nunca me acuerdo el apellido, ha promovido una, un referéndum de separación, de secesión del Reino de España, pero el problema fue que, bueno, España no contempla el derecho a la secesión en su constitución, no está esto en su legislación ordinaria, y la Unión Europea también le dijo, señor, yo lo lamento mucho, o sea, yo sé que hay un referéndum, es una voluntad, pero no hay eso en la legislación de su país y la Unión Europea jamás va a reconocer a un Estado independiente como Cataluña. ¿Por qué? Porque usted está atentando contra la integridad territorial de aquel país. Entonces, se dan cuenta que, o sea, ha malinterpretado la secesión en un Estado unitario con autonomías y una confederación. No hay esto. Y tres, el gobierno central es relativamente débil y gobierna para los estados, no directamente para las personas. Entonces, si en una federación hay esta energía que va desde afuera hacia adentro para fortalecer la capital, en este caso ni siquiera gira hacia adentro, o sea, gira así, pero más bien deja que toda la torta por dentro se gobierne solita. O sea que Berna, como capital de Suiza, tiene una especie de grupo colegiado donde toman decisiones macro, toman decisiones como obviamente la política monetaria, la emisión del papel moneda, se mantienen en su política exterior de neutralidad y no ser parte ni de la Unión Europea, ni de la OTAN, ni acercarse a alguna alianza, y ya, ¿no? Entonces cada cantón
va a decidir las cosas mucho más concretas, el tema de apuestas, juego, la mayoría de edad, a qué edad puedes votar, a qué edad puedes consumir bebidas alcohólicas, a qué edad puedes trabajar, todo eso, ¿no? Entonces se dan cuenta, el gobierno central o digamos el gobierno confederado es muy por encima, el paraguas, y hacia abajo ahí rigen los destinos de su país. Y ahora entremos a el caso de una forma de Estado unitario con autonomías. Aquí es el caso muy nuestro, pero fíjense, vamos a tomar como ejemplo a la gran inspiración, o por así decirlo, el hermano mayor, que es España. Como habíamos visto en un principio, España tenía, o sea, ha logrado expulsar a los moros de su península, ha logrado unificar a los reinos de Castilla y de Aragón, pero eso no quiere decir que el idioma de Castilla haya hecho desaparecer todos los otros idiomas y subculturas que están al interior de España. Sabemos que existe el catalán, pero también existe el idioma vasco, que ese sí ya es una complejidad total, es un misterio también, ¿no? Los orígenes de ese idioma, porque el catalán tú lo escuchas, identificas muchas palabras que son igualitas, son muy parecidas al español, entonces no te causa un cortocircuito. Mientras que cuando hablas de el vasco es otra cosa completamente diferente, ¿no? Se dice, una de las leyendas es que el País Vasco, como le llamamos en español, pero es euskera, es un enclave druida que ha escapado de las Islas Británicas para establecerse en España, ¿no? Escapando de la persecución política, ¿no? Porque era una especie de religión y culto que iba contra el anglicismo. Veamos a qué se refiere, o sea, qué quiere decir si desglosamos un poquito esta palabra. Autonomía viene de la palabra autos, del griego, que quiere decir propio, mismo, algo que nace de adentro tuyo, y nomos, que es ley, administración o normas, ¿no? Es decir, es la capacidad de que yo pueda crear normas por mí mismo para actuar por mí mismo, ¿no? En un sentido amplio, en un latus sensu, la autonomía es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Pero esta definición es ya más técnica, que sí se adecua a el caso nuestro, en el caso del Estado boliviano. Es la facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Estás en una entidad, otra superior, que es el Estado unitario, pero puedes tú dictaminar tus propios destinos, puedes aprobar tu propia normativa y puedes crear otras instituciones paralelas al nivel de tu entidad territorial autónoma y así administras también los destinos de la población de esa unidad. Ahora, fijémonos en el caso de España. Como les decía acá, el profesor nos va a hacer una pequeña comparación entre un caso de Estado federal, como es Alemania, y el Estado regional o Estado unitario con autonomías, como es España. Van a escuchar mucha nomenclatura que es bastante semejante a la nuestra, ¿no? Caso de los estatutos autonómicos, la aprobación regional, y que las autonomías no se quedan ahí estáticas, sino que siguen avanzando a medida que la autonomía se profundiza. En el caso de Alemania, recuerden que son 16 estados federales, cada uno con su propia constitución, más la constitución federal, con capital Berlín, pero que cada estado tiene su propio congreso, su propia asamblea, ellos autorizan y aprueban sus propias constituciones, mientras que acá los diferentes estatutos autonómicos de cada una de las regiones tienen que pasar por el legislativo español, o sea, las cortes, como le llaman ellos, ¿no? Pero la capacidad de decisión que tiene Navarra, también el idioma valenciano, por cierto, ¿no? Aquí está, digamos, los vascos, acá están los catalanes, aquí están los valencianos con su propio idioma, también en Andalucía también encuentras grandes particularidades. Entonces, fíjense, es un estado bastante plurinacional, también por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, para evitar un posible fraccionamiento o hasta fractura, ha dado ese pasito de ceder tanta autonomía hasta consolidarse como un Estado sí unitario, pero con diferentes autonomías regionales. Entonces, presten atención, por favor.
Llegados a este punto, toda vez que ya he destacado en el vídeo anterior que España no asume los principios propios del modelo unitario, es decir, un solo centro de impulsor política y un solo conjunto institucional, debemos discernir si nos encontramos ante un Estado autonómico o federal. Y esta discusión no es como la de la fábula de Iriarte sobre si eran galgos o podencos los canes que perseguían a la liebre. Optar por una u otra respuesta presenta diferencias esenciales, creo, para entender la problemática territorial en España y las posibles soluciones concomitantes. Los orígenes del Estado autonómico regional, cuya primera regulación encontramos en la Constitución Española de 1931, traen su causa en distintas razones. La presencia en el Estado unitario de hechos diferenciales en parte de su territorio, así España o Italia, la lejanía de alguna de las regiones respecto al resto del territorio del Estado, como Portugal. En cualquier caso, la motivación última es el logro de la descentralización política desde un modelo antes centralizado. Muy diferente, por el contrario, es la motivación de los estados federales, ya que estos parten de una fuerza centrípeta hacia el centro, una fuerza de unión, tendente a organizar racionalmente la convivencia societaria en territorios extensos, como el caso de Estados Unidos, o integrar unidades nacionales en una estructura salvaguardando tanto la identidad estatal como las de las diferentes entidades sociales, políticas o culturales que se integran en una superior. Es el caso alemán. Para no confundir la regionalización, fenómeno descentralizador del Estado unitario, como es el caso español, con la federalización estatal, que insisto, normalmente proviene del deseo de unión de Estados antaño soberanos, algo que nunca se ha dado en nuestro país, hemos de acudir fundamentalmente a tres aspectos. A. Los Estados miembros de una federación gozan de autonomía constitucional, de forma que dentro de las condiciones impuestas por la Constitución Federal, la general, pueden fijar y reformar sus propias constituciones sin intervención del poder estatal. Así, los diferentes estados que componen Estados Unidos. Muy al contrario, en los estados regionales o autonómicos, los estatutos de las regiones de autonomía se aprueban por el poder estatal central, por lo que disfrutan de naturaleza normativa estatal. Así, en España, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas sui generis, sí, pero siempre aprobadas por el ordenamiento estatal, según establece el artículo 81.1 y 147.3 de la Constitución. Vamos, que el Estatuto catalán, por ejemplo, al igual que el valenciano o el andaluz, es aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica, que no son los catalanes, los valencianos o los andaluces los que deciden, que como es una materia que afecta a toda la ciudadanía, son los órganos que representan la soberanía popular, los que nos representan a todos los españoles, son esos órganos los que deben pronunciarse al respecto. Técnicamente se puede decir que el ordenamiento constitucional de las regiones es siempre otorgado, es decir, dictado por los órganos del Estado al que pertenece la región concreta. El segundo aspecto diferenciador entre el Estado regional o autonómico, como es el español, y los Estados federales, piensa en Alemania o en Estados Unidos, consiste en que B. Los Estados miembros del Estado federal participan en la conformación de la voluntad general a través de la Cámara de Representación Territorial, el Senado americano o el Bundesrat alemán. C. De igual manera, en el modelo federal, los Estados miembros intervienen decisivamente en la reforma constitucional. Tan es así que en Estados Unidos hay reformas constitucionales aprobadas por el Congreso americano que no han entrado en vigor después de muchos años porque no han recibido la aprobación de las 3/4 partes, ojo, 3/4 partes de los Estados federados, como prevé el artículo 5 de la Constitución americana de 1767. En el caso alemán, al ser el Bundesrat una cámara territorial con representación de los representantes de los gobiernos de cada lande, de cada estado federado, los 2/3 de sus miembros requeridos para la aprobación de la reforma hace que la mayoría de los estados federados deban dar también su aquiescencia a la misma. En el caso español, en el Senado la inmensa mayoría de sus componentes, ya lo sabemos, son elegidos por sufragio universal y no por los gobiernos regionales. Aparte de que las comunidades autónomas en España no participan directamente en el procedimiento de reforma constitucional, como se observa en los artículos 166 a 169 de la Constitución. Y es que, como expresara el Tribunal Constitucional en su temprana sentencia 4/1981, la autonomía no es sinónimo de soberanía, tal y como sigue reflejando la célebre sentencia 247/2007 sobre el Estatuto catalán. Ahora vale la pena aclarar que las autonomías, tanto en España como en Bolivia, no están ahí, digamos que incólumes, inmutables, así como las conocemos, ¿no? Sabemos que tenemos una autonomía departamental, municipal, tenemos regional, indígena, originaria, y esto se puede seguir creando. Entonces, eso es algo que compartimos, o sea, no está ahí estática.
puede avanzar. Y la idea es que en vez de fracturar el país en diferentes unidades, más bien puedes crear otras unidades que aglutinen a otras regiones. Vamos a ver más adelante el caso de Bolivia, cómo es que se pueden crear y la autonomía del Gran Chaco tarijeño también ha hecho aquello. O sea, en vez de fracturar a ese departamento, lo que ha hecho es decirle, ok, sí, entendemos que el Chaco tiene sus propias características, tiene su propio ecosistema, hasta su propio acento. Entonces, tienen elementos que forjan su identidad, o sea que amerita, es potable que se pueda crear una región en torno a esas particularidades. O sea que es algo importante resaltar, no está y no se va a quedar ahí quieta, debería seguir avanzando y tener dinamismo al momento de avanzar en su proceso. Los estados unitarios con autonomías tienen una característica típica que es la dificultad y la controversia sobre su clasificación tipológica bajo los conceptos tradicionales. Hay una indefinición constitucional sobre la forma de Estado y el modo de su formación, y se reconoce una pluralidad de entes territoriales dotados de autogobierno, autonomía política, que lo asemejan a un Estado compuesto, pero reconoce a un solo ente territorial considerado Estado que lo acerca a una forma unitaria. Es por ello una forma intermedia. ¿Se acuerdan que lo hemos visto hace un momento? Estás ahí en el medio entre un Estado unitario, pero también con muchos elementos de toma de decisiones propias, como lo tiene en un Estado federal. O sea que la Constitución, claro que camino ha tomado, ha preferido llamarle es un Estado unitario con autonomías. Entonces, sin ánimo de crear o, digamos, divorciar categorías, ahí está ahí, es unitario, pero con autonomías. Entonces, los españoles también lo reconocen como un tipo de Estado regional. ¿Por qué? Porque, claro, concede esto. Pero fíjense que en el caso de Bolivia, o sea, no tenemos regiones como unidades territoriales per se. Se puede crear. Tenemos ya la gran autonomía regional del Gran Chaco, pero somos departamentos, en esencia, departamentos, provincias, y antes lo que eran las secciones de provincia, ahora son los municipios. O sea que estamos ahí en una especie de híbrido entre estos dos. Ok, entonces, considerando también el tiempo y la hora, sugiero que nos quedemos aquí y continuemos mañana, ¿no? Si tienen más bien ahora dudas, preguntas, consultas, por favor, adelante, ¿no? Mañana vamos a hacer una breve recapitulación de todo el avance. Vamos a enganchar con ese tipo de estado que les decía sui generis, que básicamente es Rusia y Gran Bretaña, que por sus diferentes particularidades históricas se han visto obligados a adoptar muchos elementos de uno y del otro. Entonces es medio que difícil decir, claro, es definitivamente unitario, es definitivamente federal, ¿no? Es una especie de melcocha ahí que aglutina elementos de uno y el otro lado. Pero eso mañana, ya saben, 8:30. Entonces, le pregunto a Dayana si está ahí con nosotros para poder proceder a la lista, si es que no tienen dudas, comentarios, preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, démosles unos minutitos a Dayana que se nos pueda unir y procedemos a la lista. Pero hasta acá está todo claro, se está entendiendo, estamos apretando bastante teoría e historia, pero estamos a buen ritmo.